puede ser ese huésped intermediario y por contacto directo el hombre ha sido ese contagio a través de este huésped intermediario el hombre. Y luego entre nosotros, entre toda la población, transmite. La capacidad de infección es a través de las secreciones nasales y las secreciones del individuo que está infectado. Se supone que el SARS-CoV, el anterior virus que produjo esta epidemia que no llegó a situaciones de pandémica, tiene un genoma estable, pero ahora se ha visto, esto es una información del 4 de abril, que el SARS-CoV-2 presenta selección en 382 nucleótidos y que posee una virulencia diferente que el originario. Con lo cual, yo he estado buscando artículos científicos y no he encontrado, pero se dice que hay diferentes serotipos de este virus que van a tener una diferente tasa de virulencia y por eso pueden provocar infecciones más graves, como está pasando en Italia y como está pasando en España, que la tasa de mortalidad, como veréis ahora más adelante, está siendo bastante más alta. Las vías de transmisión todas las conocemos. La transmisión es a partir de las secreciones de una persona infectada, secreciones nasales y de pulmón de una persona infectada, a través de estornudo, a través de tos, a través de incluso un habla más o menos cercana. Por eso se dice que se hable a una distancia de 1 o 2 metros, porque puede llegar el virus. Se pensaba en un principio que el virus era tan grande y tan pesado que cuando alguien lo expulsaba a través de tos o de hablar fuerte, ese virus caía al suelo y bueno, en el suelo permanecía unas cuantas horas, pero no era capaz de contagiar de forma directa, o sea, de estar en el aerosol y contagiar. Ahora se ha visto en últimos estudios científicos que el virus es capaz de estar en el aerosol después de haber sido expulsado por una persona infecciosa 2 horas y media, imaginaros. Y lo último ya que me parece increíble y que he visto un artículo científico que he leído esta mañana, es que se ha visto que en personas que hacen deporte o van en bicicleta y están infectadas simplemente por el hecho de estar haciendo ese ejercicio y está exhalando de forma fuerte ese aire, puede provocar esa partícula en aerosol y si viene gente detrás corriendo, andando, se puede infectar. Fijaros qué curioso y fijaros la capacidad de infectividad que tiene el bicho. Y fijaros que depende de la superficie, dura o unas cuantas horas o puede durar hasta días, con lo cual la importancia, vuelvo y repito, de las maniobras de higiene para evitar el contacto en un virus que dura tanto en el exterior. Altamente contagioso, ya lo he dicho, tiene una capacidad muy alta de contagiar. ¿Y cómo se produce? O sea, cuando nos infectamos, ¿cómo podemos ¿qué curso natural puede adquirir este virus o de qué manera se puede presentar? Pues se puede presentar de varias maneras. Hay un 30-35% de la población que se presenta sin síntomas desde que se contagia hasta que se cura, es decir, son asintomáticos. Fijaros qué porcentaje más alto, 30-35% de la población, y que pueden ir yendo por ahí rápidamente sin problemas de ir contagiando a otro tipo de personas, viendo la tasa de R2 que tiene tan alta este virus. Entonces, desde el contagio hasta que se inmuniza, que pueden ser 14-15 días, pueden ir contagiando perfectamente a otro grupo de personas sanas. Hay otro grupo de personas que tendrían unos síntomas leves, que son un 55% de la población, son síntomas leves y moderados, que empiezan los síntomas a partir del cuarto, quinto día hasta el 7º día, 8º día, en el que ya se resuelve, su sistema inmune es capaz de eliminar a este virus, pero va de menor a mayor, es decir, cuanto más capacidad tiene nuestro sistema inmune de actuar contra ese virus, menos contagioso es, y cuanto más capacidad tiene de infectar y de producir enfermedades graves, más capacidad tiene de contagio. Si veis ya en el grupo 2, en el grupo 3 y 4, es decir, entre síntomas leves y luego los síntomas graves, que son ya hay un 5%, como la tasa de contagiosidad va aumentando desde los 20 días hasta una detectado 30 y tantos, 37, 40 días después de suponerse curado, dependiendo de la gravedad que ha tenido ese paciente. O sea, la capacidad que tiene el virus de seguir contagiando pese a haber pasado ya tanto tiempo.
Y se ha demostrado que a mayores cargas virales, en la cavidad, hay mayores cargas virales en la cavidad nasal más que y en la garganta, porque ahora veremos la patogenicidad que tiene el virus y cómo se adapta o cómo se tiene la capacidad de infectar al organismo. El periodo de incubación, ya habéis visto, es muy variable, pone aquí entre 0 y 24 días, pero bueno, la media está entre 5 y 6 días. Ese número básico de reproducción, que es el número de personas que son infectadas a través de una persona, o sea, una persona infectada, ¿qué capacidad tiene de infectar a otra persona sana? Pues se ha visto que el número básico de reproducción, el R0, es de 2 a 3 personas. La transmisión presintomática es 1 o 2 días antes de los síntomas, ya está infectando, muchas veces a lo mejor algunos días más, y luego el inicio desde el tiempo, desde el inicio hasta los síntomas graves, puede ser entre 7 y 8 días, con lo cual es imprescindible, importantísimo actuar en estos primeros 7, 8 días para que no puedan desarrollar esa enfermedad tan grave que pueda acontecer con este virus. ¿Y quién parece que se infecta más? Pues mira, lo que yo he leído esta mañana, que es los últimos datos, antes se creía que en general los hombres tenían más probabilidad de infectarse que las mujeres, pero ahora se ha visto que no, que las mujeres tienen un poquito más incidencia de capacidad de infección, pero tienen capacidad de resolución rápido del proceso y tienen menos capacidad de producir cuadros graves, cosa que sí se produce en el hombre. Si veis aquí a la izquierda, la tasa tiene los hombres mayores tasas de hospitalización de 1,5 a 1 con respecto a la mujer, un ingreso en UCI de 2,5 a 1 y una muerte de 75 a 1, o sea que es mucho más importante y más prevalente la gravedad en el hombre que en la mujer, y puede ser por varias causas que ahora os iré comentando. Ahora os comentaré que la forma de ingresar del virus, una de las formas de ingresar que tiene el virus dentro de las células del huésped a través de unos receptores que son los AC2, que ya habéis oído hablar todos, que son la enzima convertidora de la angiotensina 2. Y parece que el hombre, de por sí, expresa mucha mayor cantidad de estos receptores que en la mujer. Y los hombres también padecen en general más cantidad de hemoglobina que las mujeres, ahora explicaré por qué. Y también nosotras las mujeres tenemos un efecto protector mientras que estamos menstruando, es decir, mientras que tenemos estrógeno en edad fértil, porque hay un tipo de metabolito del estrógeno que se produce en la primera fase de metabolización hepática a través del citocromo P450, que es el 17-hidroxiestradiol. Ese 17-hidroxiestradiol primero tiene una capacidad antioxidante muy potente y tiene una capacidad de producir un radical libre de rápida difusión y con unos efectos muy positivos como es el óxido nítrico inducible. El óxido nítrico inducible lo que va a hacer es facilitar la vasodilatación de los capilares, es decir, mejora la circulación a nivel general, cosa que está muy alterada en pacientes en estados más avanzados. Y además, este óxido nítrico inducible tiene capacidad de antiagregación plaquetaria y tiene una capacidad de antiinflamación a nivel del endotelio vascular, cosa que se produce en estos cuadros más graves. Y además, esta 17-hidroxiestradiol es capaz de inhibir a una enzima que se llama catecol o metiltransferasa, es decir, la COMT. Y esta COMT es la que hace la síntesis de catecolamina, o sea, facilita la síntesis de catecolamina. Con lo cual, al inhibir esta COMT, está inhibiendo ese estrés oxidativo y está inhibiendo esa inflamación. Con lo que las mujeres en estado fértil tenemos una protección natural con respecto al hombre y podría ser esa una de las causas por cuales la incidencia de gravedad puede ser mayor en los hombres. Y veis aquí en este cuadro cómo existen diferentes fases y según la fase va adelantándose se produce una mayor gravedad y una mayor inflamación y una respuesta inflamatoria mayor. En la primera fase sería una enfermedad precoz, la primera sintomatología, y a partir de ahí el sistema inmune sería capaz de eliminar el virus y daría lugar a la resolución en el que podemos tener síntomas como una gripe, pues dolor de cabeza, fiebre, mialgias, cansancio, y podría haber ya alteraciones analíticas como linfopenia, como anemia, pero poco más.
según va avanzando los estadiajes, el estadio 2, que es una fase pulmonar, y el estadio 3, que es la fase de distrés respiratorio y de hiperinflamación, ya se produciría en la fase pulmonar una hipoxia pulmonar con una disminución de la saturación de un 90-93 a un 93 y aumentaría también las transaminasas y se alterarían más parámetros. Y ya en la fase 3 ya tendríamos el shock séptico en su última instancia y tendríamos evidentemente marcadores inflamatorios muy altos, que ahora los diré, como la interleuquina 6, como el TNF-alfa, como el interferón. Tendríamos también marcadores de acidosis metabólica por hipoxemia, como el LDH, el elástico deshidrogenasa. Tendríamos el dímero de alto, que nos da idea de que se está produciendo una microvascularización, o sea, una microtrombosis que puede ir adelante y dar una coagulación más diseminada. Podría producirse también una troponina alta si afecta el corazón, aumento de la ferritina. Veréis lo importante que es el parámetro de la ferritina como un factor pronóstico, es decir, va aumentando a nivel de sintomatología y de parámetros analíticos en las diferentes fases. Y fijaros, había puesto aquí abajo que la letalidad media en China es un 2,3% versus la de Europa, que es un 7,4%. Y España ponía que tenía una letalidad del 5,9% y lo he tenido que tachar. ¿Por qué? Porque ahora en los últimos estudios que he analizado se ha visto que en España tenemos una letalidad del 7,6%, es decir, una letalidad que ha subido bastante. Y ahora veréis, porque es curioso que pese a lo que nos decían los chinos de que la mayor tasa de gravedad se producía en pacientes de más edad y con mayores comorbilidades, es decir, con mayores enfermedades crónicas asociadas, se ha visto aquí en España que la mayor proporción de pacientes ingresados en UCI y de mayor gravedad son pacientes que en teoría no llevan comorbilidades asociadas y tienen un rango de edad bastante más joven a lo que normalmente nos han dicho desde que empezó esta pandemia. Pero ¿cómo es la patogenia de SARS-CoV-2? Es decir, ¿cómo actúa? ¿Cómo penetra en el organismo? Pues está claramente que una de las vías de penetración de este virus es a través, lo hemos dicho, de la glicoproteína S, de esa spike protein, que es la proteína que está en la espícula, esa que se ve de la corona del virus, y ese spike, esa proteína S, tiene un receptor que está en la receptor de la AC2, de la enzima convertidora de la angiotensina 2, que como veis está muy distribuida en muchos órganos. Pero donde hay mayor cantidad de estos AC2, se ha visto que es a nivel de mucosa nasal y mucosa en la garganta. Hay mucha capacidad, con lo cual se adhieren de forma muy rápida a esos AC2, con lo cual lo que habría que intentar inhibir en esa situación es que esos virus ahí sean capaces de bajar al pulmón. Pero ¿cómo actúa a través de ese receptor AC2? Porque lo que va a interactuar es con el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, el sistema de regulación de tensión arterial. Es decir, el virus se acopla en lo que son los AC2. Y el AC2, su función es la inhibición de otra enzima, que es la enzima convertidora de la angiotensina 1. Y esta enzima lo que hace es que se produzca desde la angiotensina 1 a la angiotensina 2. Con lo cual, si no hay esa inhibición, porque todos los virus están en AC2, no hay esa inhibición, se produce un aumento de angiotensina 2. Con lo cual, todos los problemas que lleva asociado una vasoconstricción, una proinflamación y si sigue adelante la insuficiencia respiratoria debido al distrés, el síndrome del distrés respiratorio. Pero como hemos dicho antes, se ha visto que en los pacientes, los hombres fundamental, tienen más cantidad de expresión de este receptor, pero en los pacientes, veis aquí al lado, abajo, a la derecha, donde está esa estrellita, vemos las comorbilidades que están asociadas a mayor gravedad. Aquí pone hipertensión, EPOC, diabetes y enfermedad cardiovascular. Hipertensión, claro, son enfermos que están tratados con antihipertensivos de manera crónica, que suelen ser IECA o ARA2, y estos IECA o ARA2 lo que hacen es aumentar la expresión de estos receptores AC2 para inhibir la producción de angiotensina. Como estos receptores de AC2 están muy aumentados, tenemos mucha más capacidad de que el virus a sus anchas
se vaya adaptando a todos esos receptores que tiene disponibles porque los tiene aumentados por este tema de tratamiento antihipertensivo. Entonces, pueden producir esa reacción tan aguda y esa gravedad y esa insuficiencia respiratoria y, evidentemente, a más carga viral, más problemas. Pero también se produce en EPOC, en diabetes, enfermedades cardiovasculares, que son las comorbilidades. ¿Y por qué se produce también en estas enfermedades? Porque estas enfermedades, por definición, incluida la hipertensión, son enfermedades que tienen una alta tasa de estrés oxidativo y de radicales libres. Y esta tasa de estrés oxidativo va aparejada a un aumento de inflamación basal. Es decir, son pacientes que ya de por sí tienen una inflamación crónica basal alta. Son pacientes que ya están inflamados, con lo cual, imaginaros que es como si tenemos un bidón lleno de gasolina, con lo cual si yo me voy con un fósforo muy chiquitito, pero tengo el bidón al lado lleno de gasolina, el bidón huele el fósforo, ¡bum!, y se produce la explosión. Evidentemente, son pacientes con mucha más susceptibilidad porque tienen una inflamación básica ahí que va a hacer que como va a aplicar el mecanismo, va a hacer que esa explosión de citoquinas sea mucho más grande. Pero ¿cómo sería la funcionalidad de nuestro sistema inmune a la hora de eliminar el virus? Hemos dicho que va a penetrar en la célula a través de la proteína, la glicoproteína spike. Pero es que también tiene otra capacidad, tiene otras maneras de entrar, el puñetero, que tiene capacidad de entrar a través de una viroporinas, otra glicoproteína de la cápside, que son la E y la 3A. Y estas viroporinas tienen la capacidad de aumentar la permeabilidad de la membrana de la célula huésped, alterando los canales iónicos de potasio y calcio. Entonces lo que va a hacer es que no necesita hacer nada más que penetrar por endosoma, por una cápsula, entra dentro de la célula huésped y ya entra dentro de la célula huésped cogiendo la batería de replicación de ese huésped y multiplicándose. Pero hace viroporinas de receptor actúan a nivel de unos receptores también que tienen células en la parte externa, que son los Toll-like receptors. Hay muchos tipos y los que son capaces de detectar este virus son los tipos 3, 7 y 8. Y estos Toll-like receptors son como antenas. Son las antenas que tienen nuestras células para detectar si hay algo ahí fuera. Es como el policía que está vigilando el fuerte y está viendo a ver si hay algo que puede hacer que venga a atacar, ¿no? Entonces, esos Toll-like son nuestras antenas. Y ante cualquier insulto, como puede ser el lipopolisacárido de una gran negativa, un virus o alguna tóxico, o sea, por varios condicionantes se activan estos Toll-like. Y en el caso del virus, a través de la bioporina, se activa este Toll-like, se produce dentro de la célula una activación de una cascada de metabolitos que lo que hacen es un factor de traducción nuclear, que es el NF-kappa-beta, está unido a su inhibidor, es decir, de forma normal el factor no funciona, pero cuando se produce ese estímulo de algo que está atacando a la célula, se desacopla de ese inhibidor, va al núcleo y ahí se produce un fenómeno de transcripción y traducción de citoquinas proinflamatorias, que ahora más adelante os explicaré realmente cómo se produce. Entonces, se empiezan a producir a través de la inmunidad innata, lo primero, células dendríticas, macrófagos, neutrófilos, células epiteliales, se produce este aumento de síntesis a través del NF-kappa-beta y del inflamasoma, esta síntesis de citoquinas proinflamatorias del tipo interleuquina 1-beta, interleuquina 18, interferón gamma, TNF-alfa, y estas citoquinas van a recopilar o van a llamar a esa inmunidad adaptativa, células T y células B, células T a eliminar el virus y a eliminar esas células que están infectadas, y células B a producir esos anticuerpos que puedan contraatacar ese virus. Eso sería el mecanismo que tiene nuestro sistema inmune para atacar cualquier insulto, cualquier proceso infeccioso, ¿vale? Esto sería, que aquí veis a la derecha, el primer grado, en el que tenemos fiebre y síntomas constitucionales, pero nuestro sistema inmune es capaz de controlar ese virus y lo elimina y se acabó. Se restituye todo y se acabó. Conforme van bajando los grados, grado 2, grado 3 y grado 4, se produce una hiperactivación macrofágica. Como veis, en pacientes
con comorbilidades que hemos dicho antes, que tienen una inflamación crónica. Y ahora veremos también como otros pacientes o otros pacientes, por decirlo algunas cosas, son personas en teoría sanas, yo les llamo funcionantes, pero que también tienen un low grade inflammation, es decir, una inflamación crónica de bajo grado. Es decir, tienen ahí en su casa, tienen un bidón de gasolina que a cualquier poquito fuego que aparezca por ahí, ¡bum!, explota, ¿no? Pues estos pacientes con comorbilidades tienen esa inflamación crónica, entonces se puede producir, si nuestro sistema inmune no tiene esa capacidad de englobar el virus y de poder controlarlo, se va a producir las siguientes fases, que es el síndrome de linfohistiocytosis hemofagocítica secundaria o síndrome de hiperactivación macrofágica. Mejor es el segundo nombre porque el primero tiene tela. Es decir, no pueden controlar esta infección que se está produciendo por inflamación crónica que tiene el propio paciente o porque hay una carga viral muy grande, o por incluso problemas genéticos en el que el sistema inmune no funciona de forma adecuada, entonces se produce una activación exagerada de los macrófagos. Entonces los macrófagos lo que van a producir es lo mismo, citoquinas proinflamatorias que van a volver a reclutar a más células T y más células B, y se perpetúa ese mecanismo de forma de retroalimentación positiva y retroalimentación positiva. Pero ¿cómo que pasa? Y aquí es donde ya empezamos a ver la palabra ferritina. La ferritina sabéis que, o habéis oído, que es un marcador de gravedad en este tipo de pacientes. A más nivel de ferritina, más gravedad. Y a más nivel de ferritina, vete santiguando porque posiblemente el desarrollo sea bastante malo. ¿Y qué pasa? Que la ferritina es un marcador inespecífico de inflamación aguda, y la ferritina se ha visto que se produce en estos macrófagos hiperactivados. Cuando se produce esta hiperactivación, ya no solo producen las células hepáticas para tener el efecto que tiene la ferritina de coger hierro y de acumular hierro y de guardar hierro, sino que se produce en respuesta a la inflamación. Y los macrófagos van a producir mucha ferritina. Aquí empieza a subir ya la ferritina, ya son la fase 2 en el que empieza a subir la ferritina. Y se produce además esa retroalimentación a más ferritina, más inflamación. Es decir, la ferritina además le dice al macrófago, oye tú, sigue produciendo más inflamación y recluta más macrófagos, porque te lo estoy diciendo yo, más macrófagos vienen y se sintetizan más ferritina, con lo cual otra vez la circulación así de forma continua. Como veis aquí a la izquierda, hay muchas maneras de estimular esta ferritina que también están alteradas en este proceso. Hay factores de crecimiento como veréis el vascular endothelial growth factor, otros factores de quimioatrayentes de neutrófilos, hormonas, segundos mensajeros. La hipoxia es también un estimulador de la ferritina, que vemos también en la fase de hipoxemia y de disnea. El estrés oxidativo que se produce ante toda esta situación, se produce un gran estrés oxidativo y una cantidad de radicales libres importante, y todo esto va a producir una inflamación importante. Y ahí veis también que el hierro libre también produce muchísima inflamación y estimula la ferritina. ¿Y por qué os digo esto? Porque ahora, más adelante, os voy a contar el segundo mecanismo patogénico que tiene el virus de producir una patología grave. Como vemos, toda esta alteración de todo este sistema produce lo que es tan conocido y tan oído, que hemos escuchado por todos los medios, en todos los chats y en todos los sitios, la cytokine storm, es decir, la tormenta de citoquinas por este mecanismo de retroalimentación positiva que se produce en algunos pacientes. ¿Y cuáles son las características clínicas? Pues ya os lo he dicho, o sea, el triángulo, desde el pico es la sintomatología más suave, y conforme va bajando la sintomatología más grave. Puede empezar con dolor de cabeza, con fiebre de manera inespecífica, fatiga, debilidad, empiezan a aumentar las citoquinas, pero muy poco, empieza a haber una linfopenia, puede haber anemia, pero ya si sigue habiendo una activación, ya se produce otro tipo de sintomatología. Por ejemplo, hemos visto que hay receptores de la AC2 a nivel del sistema nervioso central y del sistema olfatorio. Habéis visto que uno de los principales síntomas o precoces que tiene muchísima gente y que son síntomas de buen pronóstico es que padezcan anosmia y ageusia, es decir, falta de olfato y falta de gusto. Y esto se produce
parece que por dos mecanismos. No se sabe todavía realmente porque no hay todavía lo suficiente investigación, porque es que esto nos está pasando día a día y estamos conociendo cosas del virus día a día y hay que seguir haciendo estudios para confirmar que todas estas cosas se producen, pero puede ser precisamente porque el virus adhiera de forma directa a esos receptores AC2 a nivel del sistema nervioso central y del sistema olfatorio, y puede ser también que el sistema olfatorio necesita y el sistema inmune necesita para atacar hasta procesos infecciosos, necesita del zinc, un mineral fundamental en el sistema inmune adaptativo y en el sistema inmune humoral natural para eliminar el virus. Entonces, si empieza toda la función a nivel de fosas nasales, empieza toda la función también a nivel del sistema inmune en las fosas nasales, baja también los niveles de zinc y empieza la sintomatología. Eso, os digo, es una teoría, pero que no parece que sea que parece que pueda tener bastante verdad. Otra forma que tiene, que eso lo hemos descubierto hace muy pocos días, otra forma que tiene de afectar al organismo y de que va a producir esa gravedad en la sintomatología es que afectan al grupo hemo de la hemoglobina. Sabemos que el grupo hemo de la hemoglobina contiene 4 cadenas de hemoglobina y tiene porfirina. Esas 4 cadenas de hemoglobina tienen unido un hierro. Y dentro de ese grupo hemo es donde va alojado y acoplado el oxígeno para llevar el oxígeno a todos los tejidos y luego de los tejidos coger el CO2 para eliminarlo vía respiratoria. Pues bien, lo que hacen las glicoproteínas, tanto la spike como la de la cápside, la 8 y la 3A, las bioporinas, lo que hace es que se unen de forma indivisible, dijéramos, a la porfirina y creando un complejo. Y además se unen a la cadena, creo que es la cadena alfa de la hemoglobina, produciendo una disociación del hierro, o sea, haciendo que el hierro se quede libre e incapacitando a esa hemoglobina para poder transportar tanto oxígeno como monóxido como anhídrido carbónico. Entonces, ¿qué se produce? Una bajada de hemoglobina, y si baja la hemoglobina, evidentemente se produce una hipoxemia y una hipercapnia, pero aumenta esos niveles de hierro circulante libre, ese ion hierro ferroso, que el ion hierro ferroso tiene una gran capacidad de oxidación, una gran capacidad de producir estrés oxidativo que si se junta y se produce en lo que es la reacción de Fenton y Haber-Weiss, va a producir una cantidad de radicales libres, sobre todo del anión hidroxilo, que es un anión súper dañino en el organismo y que tenemos, yo diría que ningún sistema enzimático endógeno para poder controlarlo, con lo cual se produce un daño oxidativo que estimula todavía más el inflamasoma, el NRP3, el NFK-beta y aumenta otra vez más la síntesis de citoquinas. Imaginaros todo lo que va derivando y aumentando y engrosando esta patogénesis para derivar a ese fallo grave que tienen algunos pacientes. Esta hipoxemia, esta hipercapnia es lo que va a dar ese típico patrón en vidrio ilustrado que vemos en la radiografía cuando empieza esa desaturación y cuando empieza esa disnea. Aquí volvemos a ver este aumento de ferritina, en esa desesperación de la ferritina de coger todos esos iones que están libres en el medio y quitarlos precisamente para no producir más oxidación, pero este aumento de ferritina hemos dicho que produce más inflamación y aún produce más inmunodepresión. Por eso decía antes que puede ser un mecanismo por el cual haya más afección en cuanto a gravedad en los hombres, por el aumento normalmente en los hombres que tienen de la hemoglobina, y por qué en determinadas comorbilidades como en ancianos y diabéticos que tienen también más hemoglobina de tipo glicosilada. En esta fase, antes de entrar en esta fase, y sobre todo cuando tenemos el virus, los primeros 5 o 7 días que está el virus todavía a nivel de fosas nasales y a nivel de faringeo, que todavía está ahí, sería el momento ideal para tratarlo y evitar que pase a pulmón. Por eso ha habido algunos ensayos clínicos, que os pongo aquí algunos estudios científicos, en el que se ha utilizado la tan consabida hidroxicloroquina, que sabéis que es un fármaco que se utiliza en algunas enfermedades autoinmunes, como la artritis, como el lupus, que es un tratamiento inmunomodulador, y se ha visto que esta hidroxicloroquina es capaz de inhibir
la migración de este virus hacia el pulmón y es capaz de aclarar el virus en pocos días, sobre todo si se junta con la acitromicina. Y también esta hidroxicloroquina lo que hace es inhibir esa endocitosis, porque lo que hace es cambiar el pH en la célula y no puede los receptores del virus unirse a la célula, porque cambia ese pH y no puede producirse la endocitosis. Con lo cual, han visto en estos estudios que es un mecanismo bastante importante porque mejora bastante y en pocos días y mejora el aclaramiento viral. Pero la hidroxicloroquina con la acitromicina se ha visto que tiene muchos efectos secundarios, sobre todo a nivel cardíaco, y habría que tener un seguimiento muy riguroso en pacientes hospitalizados para este tratamiento. Bueno, ya lo hemos dicho, las características clínicas, los síntomas de gravedad a partir del 7º día es la voz de alarma que nos tiene que hacer ya actuar, porque ya hemos visto que hay inflamación, estrés, inmunodepresión, mitocondriopatía. La mitocondria es la que tiene que producir ATP, que es nuestra molécula, o sea, nuestra moneda de energía, es la que con esa podemos funcionar, y la que podemos estar bien. Se produce un metabolismo anaeróbico, aumento del LDH por acidosis metabólica, microtrombosis y muerte. Los niveles de ferritina, dímero D y citoquinas proinflamatorias ya muy altas ya son factores pronósticos hemos dicho junto con la ferritina, son factores pronósticos de mal desarrollo de la enfermedad. Pero ahora quiero hacer yo aquí un paréntesis, os he dicho antes que es muy importante porque fijaros en el cuadro de arriba, en el que se ve un rango de edad en el que se ha visto que está publicado en Lancet y se ha visto, aquí me han puesto otra vez, disculpad, me ponéis lo de aprobar, rechazar o no sé qué, tengo que salir de la presentación porque no me deja seguir, hay cosas. Entonces, fijaros que esto aparecido en el Lancet en marzo, de un grupo de investigadores chinos, Wuhan se llama el investigador principal, y has visto que en contra de todo pronóstico se supone que los pacientes de mayor edad y con mayores comorbilidades deberían tener una mayor tasa de ingreso en UCI. Y aquí se ve que la mayor tasa de ingreso en UCI es el rango de edad entre 25 y 49 años. Se supone que en este rango de edad son pacientes sanos o con una comorbilidad muy baja. Entonces, esto es una cosa que se está viendo también aquí en España, en la UCI. Hay mucha gente joven que está en la UCI ingresada y se supone que son sanos, que no tienen ninguna enfermedad crónica. Pero aquí quiero ya hacer incidir en la low grade inflammation como factor de riesgo. Es decir, hay hoy en día, cada día más gente joven tiene un grado de inflamación crónica importante, y eso se debe, como veremos, a muchas cosas, sobre todo a una dieta inadecuada, a una disbiosis intestinal, lo vamos a ver más adelante. Pero quiero hacer un recuerdo de cómo se produce esta low grade inflammation. Si recordáis, las membranas celulares están compuestas por una doble capa lipídica, son lípidos, son grasas. Y dentro de esa doble capa lipídica, como veis aquí abajo, tenemos grasas saturadas y grasas mono y poliinsaturadas. Estas grasas mono y poliinsaturadas son lo que le van a dar esa flexibilidad a la membrana y lo que le van a dar esa capacidad de difusibilidad a través de ella para intercambio de nutrientes y de productos de desecho. Pero es que hoy en día se ha visto que hay un desequilibrio en la membrana. Normalmente debería haber una proporción de omega 6 y omega 3. En teoría, lo ideal sería de 1 a 1, pero esto es prácticamente imposible y debería haber entonces una proporción de 4 omega 6 a 1 omega 3. Y esto en la vida real de hoy en día no se produce. Normalmente podemos ver en pacientes una relación omega 6 omega 3 de 25 a 1, 50 a 1, hasta 100 a 1. ¿Y por qué es tan importante esta alteración en la proporción? Si veis aquí abajo, veis las dos cadenas de síntesis de omega 6 y de omega 3. La cabeza visible de omega 6, el ácido linoleico. Y a partir de ahí, fijaros que abajo se convierte en ácido araquidónico. Esta es la clave. El ácido araquidónico es el sustrato para la síntesis de toda la cascada de proteínas inflamatorias, con lo cual, si nosotros tenemos en nuestras membranas mucho omega 6, mucha capacidad tenemos de inflamar, y si tenemos
factores que estimulen esa inflamación, pues evidentemente tendremos más problemas. Pero fijaros que en el omega 6, la cabeza del omega 6, el alfa-linolénico, y termina produciéndose el eicosapentanoico y el docosahexaenoico. Eso es el EPA y el DHA. Habéis oído hablar de los omega 3, EPA y DHA como antiinflamatorios, como inmunomoduladores, por esto mismo, porque lo que hacemos si aumentamos tanto a nivel nutricional como de suplementación de estos ácidos grasos, vamos a cambiar la proporción en las membranas de estos ácidos grasos omega 6 y omega 3 y vamos a disminuir mucho la capacidad que tiene de producir esa inflamación crónica, esa activación de esa inflamación. Aquí veis arriba la cascada de ese ácido araquidónico, es decir, se produce una injuria que no tiene que ser un virus, que puede ser cualquier cosa, un cambio de temperatura brusco, pues un tóxico que estamos rodeados hoy en día de tóxicos, un aumento de radicales libres, o sea, puede ser cualquier cosa, no tiene que ser un virus, no tiene que ser algún patógeno, que estimula esta membrana celular. Y esta membrana celular lo que hace es poner a su disposición a la fosfolipasa 2, poner a su disposición este ácido araquidónico que ha producido el omega 6, que tiene el omega 6. Sin membrana tenemos más omega 6, más capacidad de la fosfolipasa de romper este ácido araquidónico y por las diferentes vías que veis ahí, que es la lipoxigenasa y la ciclooxigenasa 1, 2 y 3, producir leucotrienos, con lo cual sería toda la patología broncopulmonar, o producir tanto prostaglandinas como interleuquinas, como tromboxanos, que producen, sobre todo a nivel de COX-2 y la prostaglandina E2, va a producir todavía más el estímulo de macrófago y todavía más esa cascada proinflamatoria. Pero fijaros también que en la fosfolipasa 2 que tenéis arriba, fijaros quién la puede estimular, angiotensina. Si tenemos también esa hipertensión, si tenemos en el caso del virus ese aumento de angiotensina 2 porque hemos quitado los receptores de ECA2, pues todavía más, fijaros, todo es a favor de inflamación, a favor de gravedad, fijaros. ¿Y qué es lo que va a producir esta low-grade inflammation? Pues va a producir una resistencia a la insulina, un síndrome metabólico. Hay pacientes que dentro de su alimentación lo único que consumen son hidratos de carbono de asimilación rápida. Eso conlleva aparejado un aumento de la síntesis de insulina. Y si veis abajo, la insulina actúa a nivel de la 5-desaturasa y promueve la síntesis de ácido araquidónico vía omega 6. Es decir, hay muchos, incluso niños, vemos muchos niños que tienen un nivel de insulina alta porque están todos los días comiendo chuches, comiendo muchos hidratos de carbono de asimilación rápida y esto favorece esa inflamación crónica. Una disbiosis intestinal, es decir, una alteración en la proporción de las bacterias intestinales que va a producir una alteración en lo que es la permeabilidad intestinal, aumentando esa permeabilidad intestinal y atravesando a través del intestino pues tóxicos como puede ser perfectamente los lipopolisacáridos de las bacterias gram negativas, que son otros mecanismos de injuria para producir esa cascada del ácido araquidónico. La obesidad visceral, la obesidad está linkada directamente con inflamación crónica de bajo grado. ¿Por qué? Porque esa hipertrofia del adipocito lo que va a hacer es una polarización de los macrófagos hacia un tipo de macrófago que son el M1. Que los macrófagos M1 son los macrófagos hiperactivados, es decir, los macrófagos que son capaces de producir esa cascada proinflamatoria, con lo cual personas con obesidad visceral también están con esa inflamación crónica. La dieta inadecuada, ya lo hemos dicho, más omega 6 que omega 3, bajos niveles de vitamina D y de cronodilución, evidentemente, ahora veremos más adelante cómo la vitamina D es un factor fundamental en melatonina que es capaz de inhibir estos procesos inflamatorios. Vamos a empezar a hablar de lo que es el protocolo de tratamiento fuera de lo que es los protocolos normales, dijéramos, hospitalarios y cómo lo actúan, ¿no? Vamos a hablar ahora de diferentes sustancias, de diferentes vitaminas, minerales. La más importante, y voy a hablar solo, hay muchísimas, pero voy a hablar solo de las que realmente se ha visto que tienen que hay muchísimos estudios que corroboran esta acción de estas sustancias, ¿no? Tenemos la vitamina C, la principal, es una de las más importantes. La vitamina C fue una de las primeras que se estudió, a través la hizo Linus Pauling,
y tiene un efecto antiviral y antiinflamatorio y un efecto antioxidante. Nosotros es muy importante para nosotros esta vitamina C, y hablo de los médicos que nos dedicamos a la medicina estética. ¿Cuántas veces tenemos malos resultados en pacientes en los que teóricamente un implante, un relleno debería de haber durado más, de haber tenido un efecto mejor, y no sabemos el por qué se produce? Sí sabemos que la durabilidad, una de las causas de la durabilidad, aparte de la hialuronidasa, una parte de de la durabilidad de ese ácido hialurónico, es controlar el estrés oxidativo. El estrés oxidativo es una de las cosas que más ataca al ácido hialurónico y más produce esa degradación. Y no sabemos en nuestros pacientes qué nivel de estrés oxidativo tienen y de inflamación tienen. Y fijaros lo importante que sería conocer estos parámetros y poder suplementar a estos pacientes según la patología o la alteración que tengan de base, y saber que vamos a tener resultados no solo a nivel de durabilidad del ácido hialurónico, sino que vamos a aumentar la síntesis, porque la vitamina C estimula la síntesis del colágeno a través del cofactor, o sea, actúa como un cofactor, y con aminoácidos como la lisina, prolina, la glicina, y junto con la vitamina C y el cobre, aumenta la síntesis de colágeno. O sea, imaginaros el arsenal que podemos tener en nuestras manos y que podemos utilizar dentro de nuestras consultas de medicina estética. Pues entonces, como decía, tengo que volver a salirme, disculpar, vamos a poner aquí un mensaje, por favor no pongáis nada, porque si no tengo que volver a salirme. Entonces, vitamina C hemos dicho que a bajas dosis, decía, vía oral, tiene un efecto antioxidante y de inmunomodulación, porque aumenta la fagocitosis, aumenta la producción del interferón, que sabemos que el interferón es contra el virus. Olivia, por favor, no me ponga nada más, pues tengo que volver a salirme, y volver a entrar. No pongáis nada, por favor, Olivia. Entonces, sigo, a bajas dosis o vía oral, tiene una acción antioxidante y tiene una acción de estimular este sistema inmune, de estimular producción de natural, inmunidad adaptativa. Entonces, en las primeras fases o de prevención es fundamental utilizar la vitamina C vía oral. En siguientes fases, no vía oral. Tenemos que utilizar vía intravenosa, porque la vía oral lo que va a hacer es estimular todavía más esa cascada de inflamación, con lo cual en fases más graves pasamos la vitamina C en lugar de oral, la pasamos a intravenosa. Entre otras cosas porque tiene una capacidad importantísima, grandes dosis intravenosas, de ser un virucida, antivirucida directo. ¿Por qué? Porque el ácido ascórbico tiene una composición química muy parecida a la glucosa, y el virus necesita para replicarse glucosa. Entonces está ávido de esta glucosa. Cuando tenemos altas dosis de ácido ascórbico en sangre, ella detecta que es glucosa y la introduce dentro de ella. ¿Y cuál es su sorpresa? Que esta vitamina C, junto con los iones que tiene dentro el virus, como son el hierro y el cobre, por la reacción que he comentado antes de Fenton y Haber-Weiss, es capaz de producir una cantidad importante de peróxido de hidrógeno, que es un radical libre, y el virus no tiene capacidad para eliminar este radical libre, es decir, no tiene la enzima que elimina el peróxido de hidrógeno, no tiene catalasa. Entonces, al no tener catalasa y aumentar el volumen de peróxido de hidrógeno dentro de la célula viral, termina muriéndose. Entonces, tiene ese efecto antivirucida directo, y es un efecto muy, muy potente y más que estudiado, que aquí veis algunas de las muchas referencias bibliográficas que hay. El selenio. El selenio es un oligoelemento que está presente en todos los alimentos que veis ahí, y se necesitan pues entre 50 a 100 microgramos. Ha habido algún estudio que ha visto que esta suplementación durante 15 semanas aumenta la producción de ese interferón gamma, que es el que va a actuar contra el virus, es decir, tiene una capacidad también virucida. Pero lo más importante es que es cofactor de glutatión peroxidasa. ¿Qué es la glutatión peroxidasa? Es una enzima antioxidante que sintetizamos endógenamente, que sintetizamos nosotros, y es la enzima más importante de antioxidación endógena. Es decir, cuando hay cualquier estrés oxidativo, lo primero que se sintetiza es glutatión peroxidasa, porque es la primera que va a atacar a ese estrés oxidativo. Pero el tema es que esa glutatión peroxidasa necesita para actuar un cofactor, y ese cofactor precisamente es el selenio. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros estimulamos la síntesis de antioxidantes
No tenemos. El factor selenio es como si hemos comprado un coche maravilloso, precioso, pero no tenemos la llave. Tenemos el coche, pero no podemos ir con el coche porque no tenemos la llave. Pues lo mismo, tendremos glutatión peroxidasa completamente inservible, que es nuestra, vuelvo y repito, nuestra primera línea antioxidante. El zinc es un mineral que junto con el cobre también tiene un efecto muy importante como virucida y sobre todo como estimulador del sistema inmune. Y es capaz de inhibir tanto la NF-kappa beta como la kappa, es decir, inhibe inflamación y estimula el sistema inmune. Se da en forma aminoquelada porque se ha visto que en forma aminoquelada se absorbe mejor a través del intestino y una dosis media entre 25 a 50 miligramos al día. El cobre, hemos dicho, lo mismo, cofactor de la superóxido dismutasa citoplasmática, e inhibe el estrés oxidativo y evita todo ese daño oxidativo, con lo cual la relación entre zinc y cobre tiene que ser 16:1, siempre tiene que ir aparejada, es decir, si damos 16 miligramos de zinc, tenemos que dar 1 miligramo de cobre porque son enzimas que necesitan ir perfectamente aparejadas. Magnesio es también básico porque va a disminuir inflamación, va a mejorar respuesta inmune y fijaros qué importante, controla el sistema renina-angiotensina-aldosterona, disminuyendo la angiotensina 2, con lo cual en los pacientes que tenemos ya ingresados, uno de los tratamientos junto con la vitamina C y con otros que vamos a ver más adelante es fundamental ponerle magnesio intravenoso, porque va a controlar esta vasoconstricción a través y esa insuficiencia respiratoria a través de la angiotensina 2. Pero es que además se ha visto que en pacientes hospitalizados, en pacientes graves, en pacientes en UCI, que llevan un tiempo ya ingresados en UCI, se produce una hipomagnesemia. ¿Y por qué se produce una hipomagnesemia? Pues probablemente porque este magnesio se está gastando. El magnesio lo está utilizando el organismo precisamente para controlar ese estrés oxidativo de estos pacientes que están en UCI. Si son para que como están en UCI por un proceso infeccioso, pues también se está gastando. Es decir, por definición también pacientes ingresados en UCI hay hipomagnesemia, con lo cual habría que ponerle de manera intravenosa este magnesio. Además, el magnesio ayuda a la vitamina C a meterse dentro para tratar para quitar el virus del medio. El EPA y el DHA, omega 3, ya os lo he explicado por qué, para evitar ese estado proinflamatorio y evitar que la cascada de proinflamación a través del ácido araquidónico, es decir, que no haya tanto ácido araquidónico en la membrana que sea fácilmente estimulable y producir citoquinas proinflamatorias. Otra molécula súper importante, que la gente solo la conoce como la que me quita los mocos cuando me resfrío, la N-acetilcisteína. Efectivamente, la N-acetilcisteína tiene una capacidad de eliminación del moco a través de su ruptura. Pero la N-acetilcisteína es un fantástico donador de grupos sulfidilo y de esta manera, como veis aquí en la imagen, inactiva a los radicales libres. Es un antioxidante maravilloso, sobre todo para radicales libres de muy difícil tratamiento como es el peróxido de hidrógeno, como es el anión hidroxino y como es el ácido hipocloroso. Además de impedir otra vez la inflamación a través del factor de traducción nuclear NF-kappa beta, pero lo más importante que tiene esta N-acetilcisteína y por lo que también, como veréis más adelante, se ponen en los protocolos de intervención en pacientes en UCI con el coronavirus, es porque previene además, aparte de todo lo que he dicho, previene la fibrosis pulmonar. Sabéis que una de las secuelas más importantes que se producen en pacientes que han sufrido neumonía por el coronavirus es la fibrosis pulmonar, que eso es muy difícil de controlar y tiene una afectación muy negativa en la vida del paciente. Pues con el N-acetilcisteína y con la EPA y DHA y con otras moléculas que vamos a ver más adelante podemos prevenir ese desarrollo de fibrosis pulmonar y de fibrosis endocárdica, de fibrosis renal. Es decir, es una molécula muy importante también para el tratamiento de este tipo de pacientes. Vitamina D. La vitamina D es una vitamina, pero realmente es una hormona. Es una hormona como tal, o sea, se activa a través del sol y llega al riñón para producir ya lo que es la molécula activa, que es el calcitriol. Aparte, en el riñón hay en otros órganos que se puede producir esa molécula activa. Pero lo más importante que tiene es que, fijaros si será importante esta vitamina, que tiene los receptores, la VDR, que son los receptores de la vitamina D, existen absolutamente en todas las células,
en todas las células del sistema inmune, en todas las células tienen este receptor VDR, pero en la mayoría de las células del organismo también existe este receptor. Imaginaros la implicación que tiene esta vitamina D a nivel del organismo. Los niveles básicos que deberían de estar para ser un nivel óptimo serían entre 60 y 90 nanogramos por mililitro. Se ha visto que niveles menores de 10-20 nanogramos están asociados con desarrollo de enfermedades crónicas. Fijaros una cosa curiosa, y yo estoy, para los que me conocéis o los que no me conocéis, yo tengo mi clínica en Granada, y yo para los pacientes que hago este tipo de analíticas, sobre todo la vitamina D, es curioso que me salen casi todos, por no decir casi el 100%, que me salen niveles muy bajos de vitamina D. Y estamos en el sur, estamos en Granada, que se supone que la incidencia del sol es muy alta en casi toda la época del año, con lo cual esta producción de vitamina D de forma natural debería estar, si no alta, por lo menos no muy baja. Y veo los pacientes que tienen niveles por debajo de 30. Y eso me llamaba muchísimo la atención. ¿Y por qué puede ser esto? Puede ser precisamente, o porque no, que ya os digo que es difícil que no se esté produciendo esa irradiación solar suficiente, o sobre todo porque a más inflamación, más gasto. Es decir, vi un artículo que hablaba precisamente que en pacientes con infección por COVID-19 y en los pacientes a más gravedad de COVID-19, menor nivel de vitamina D. Lógico, se está gastando. La vitamina D está intentando echar agua o ponerse con el extintor para extinguir este fuego. Entonces, estamos gastando mucha vitamina D para extinguirlo. Entonces, a mayor inflamación, menos nivel, pero a menos nivel, más posibilidad de desarrollo de enfermedades crónicas. Y la inflamación crónica que solemos tener la mayoría de los pacientes en la vida actual va a producir ese descenso de vitamina D. O sea, esa inflamación produce ese descenso de vitamina D. Además, también se ha visto que es capaz de reducir cuadros infecciosos respiratorios en EPOC y ataques de asma. Y además, se ha visto también, hay médicos que lo que hacen es dar bolos de vitamina D una vez al mes y se olvidan. No sirve para nada, señores. Los bolos de vitamina D, en estudios de metaanálisis, en estudios de revisión que he consultado, los bolos de vitamina D no sirven para nada. Necesitamos dosis continuas constantes a lo largo del día. Durante los días, dar dosis continuas, o como mucho una vez en semana, pero dosis mensuales y de grandes dosis no sirven para nada. Y fijaros lo importante también aquí, porque al igual que el N-acetilcisteína, atenúa también el sistema renina-angiotensina-aldosterona, regulando todo el efecto de vasoconstricción que se produce en el COVID. Dosis, bueno, pues pueden ir entre 5.000, dependiendo de cada paciente, dependiendo de su situación basal de nanogramos por mililitro, dependiendo de dónde queremos llegar, que como veis ahí son entre 60 y 90 nanogramos, que es lo que son las dosis óptimas que tenemos que tener en sangre, pero las dosis varían entre 5.000 a 10.000 unidades al día. Aquí pone 60 minutos de exposición solar cuerpo completo, se sintetizan en un solo día en 60 minutos de 10.000 a 20.000 unidades. No es necesario. Esto he puesto como un dato curioso. Lo he puesto porque no es necesario todo el mundo suplementar con vitamina D, sino que seamos menos cuevistas, menos meternos en la cueva y más salir fuera. Simplemente con 15-20 minutos de exposición solar y no precisamente en las horas de más exposición, que es la hora del mediodía, sino 15-20 minutos en las primeras horas del día o en las últimas horas del día, y no, por supuesto, solo con las manos y la cara, con la mayor cantidad de exposición de piel posible, pues podemos sintetizar diariamente unas 400 unidades internacionales al día, con lo cual no es necesario muchos pacientes tener que suplementar, sino tener unos buenos hábitos de vida. Melatonina. Aquí me voy a parar un poquito porque el melatonina todavía creo que es un poquito desconocida, y la melatonina fue un gran arma junto con la vitamina D. Fijaros, pues serviría para prevención, primera fase, segunda fase, tercera fase, es decir, serviría también vía oral, prevención y primera fase, y vía intravenosa en protocolos de pacientes graves. ¿Por qué? Porque fijaros, aquí está el resumen de todo el cuadro de la izquierda.
el resumen de todo lo que se produce, por ejemplo, en el tema de la inflamación producida por el COVID. Se produce una inflamación, se produce un daño mitocondrial, un estrés oxidativo. Este daño mitocondrial activa el NF-kappa beta, activa el inflamasoma, que vía caspasa produce citoquinas proinflamatorias y apoptosis, y la melatonina actúa en cada paso, ya lo veis, inhibe la inflamación, inhibe las citoquinas proinflamatorias, inhibe la secreción de estas citoquinas por la vía caspasa, inhibe el inflamasoma, inhibe el NF-kappa beta, inhibe estrés oxidativo, inhibe daño mitocondrial, o sea, actúa a todos los niveles, o sea, es una molécula o una hormona súper polivalente y la tenemos un poco olvidada. O sea, nosotros pensamos en melatonina y pensamos en, pues mira, sí, quiero pedirle a mi médico melatonina porque es que duermo mal por las noches, ¿no? O sea, también se utiliza para eso, evidentemente, ciclo sueño-vigilia, pero ahora explicaré por qué, que es interesante cómo nuestro cuerpo no solo sintetiza melatonina a nivel pineal, sino sintetiza melatonina a nivel mitocondrial en casi todas las mitocondrias de nuestro cuerpo. Y ahora explicaré por qué. Este cuadro de la derecha lo he sacado de un artículo súper interesante en el que utilizaban melatonina en pacientes con COVID, con SARS-CoV-2. Y, como he dicho, cómo inhibe todo lo que es la inflamación, lo que es el estrés oxidativo, la respuesta inmune, pero la importancia es que en este tipo de pacientes los que se producía era una citoquina storm y las que son pacientes que ingresaban en UCI, en estos pacientes en UCI tiene una serie de características también como alteraciones en el sueño, más agitación que muchas veces implica la necesidad de sedación en estos pacientes, aumenta en estos pacientes más graves esa permeabilidad de los vasos produciendo más líquido a nivel de los alveolos y disminuyendo todavía más lo que es la insuficiencia, o sea, produciendo más insuficiencia respiratoria, produciendo dolor, agitación, terminando en septicemia y fallo multiorgánico. Pues bien, la melatonina es capaz de inhibir también a nivel en pacientes en UCI todo este proceso, desde la melatonina mejora el tema del dormir en estos pacientes, necesitan, se tranquilizan más, con lo cual necesitan menos sedación, inhibe un factor de estímulo de esa permeabilidad vascular, que es el vascular endothelial growth factor, y inhibe este sistema de extravasación de líquido, y todo esto va a hacer que se produzca una mejoría en este tipo de pacientes con la melatonina, con lo cual es una sustancia básica en cualquier protocolo para el tratamiento del COVID. Fijaros, ahí tenéis la referencia del artículo, si tenéis posibilidad de leerlo, es súper chulo, a mí me llamó muchísimo la atención y me gustó mucho, porque sabemos, ya te digo, yo al menos desconocía bastante sobre melatonina y me ha llamado muchísimo la atención, y este artículo, pues, es una pasada. Se sabe que entonces hay dos tipos de melatonina, una melatonina que se sintetiza a través de la glándula pineal, vía tristófano, intestino, 5-hidroxitriptófano, producción de serotonina y la serotonina ya a melatonina, y esta hormona sería la hormona de la oscuridad, es decir, se sintetiza a lo largo del día, se sintetiza con la luz visible del sol, con el rango de luz visible que está entre 420 a 500 nanómetros, este rango visible fundamentalmente con la luz azul, la luz morada, la luz verde, ese tipo de luz, es decir, azul cielo, para que me entendáis, es lo que va a estimular a nuestra glándula pineal a producir esa hormona de la oscuridad, para que cuando llegue la noche y no haya este input de estos colores a los 2 o 3 horas de no recibir la retina, este input de estos colores, se produzca la síntesis de esta, o sea, la secreción más que la síntesis de esta hormona producida durante el día, que nos va a regular ese ciclo sueño-vigilia, sino que tenemos una hormona de la luz del día, una hormona que es la que se produce en la mitocondria, en casi todos, vuelvo y repito, de nuestras células del cuerpo, y que se produce en respuesta al rango de la luz del sol no visible, es decir, se reproduce en respuesta al rango infrarrojo cercano, que tiene un rango entre 650 a 1200 nanómetros.
Y este rango evidentemente no es visible y va a producir unos efectos muy, muy importantes. Primero, va a estimular la síntesis de melatonina, pero es que se ha visto que esta infrarrojo es capaz de estimular también vasos sanguíneos, va a producir esa vasodilatación, va a inhibir el estrés oxidativo, va a inhibir agregación plaquetaria, si tiene efectos solo la radiación, efectos muy positivos, no solo ya la melatonina, sino este tipo de radiación. Y esta melatonina mitocondrial no se utiliza de manera paracrina, es decir, no se utiliza para el ciclo sueño-vigilia, o si se utiliza en muy bajas dosis. Normalmente se utiliza en forma autocrina, es decir, donde se sintetiza la mitocondria y funciona a nivel celular para controlar todo lo que hemos visto que controla la melatonina, controlar todo el estrés oxidativo cuando hay una alteración en las mitocondrias, por ejemplo, cuando envejecemos, las mitocondrias funcionan peor y producen más estrés oxidativo, y eso es lo que hace también producir un envejecimiento más acelerado. Pues la melatonina a este nivel controla ese estrés oxidativo y controla esa tasa de envejecimiento y controla pues todo este proceso de inflamación. Pero lo curioso es que los receptores de este infrarrojo no están a nivel superficial, como se podría pensar, están a nivel profundo, porque estos infrarrojos van a penetrar a través de la piel y se ha visto que penetran hasta 8 centímetros por debajo de la piel. Y están estos receptores en vasos sanguíneos, en retina, en cerebro, en piel y en niños, en fetos. En los fetos es fundamental la síntesis de melatonina y la sintetizan a través de estos infrarrojos. O sea, importante, madres embarazadas que tomen la luz del sol, no es necesario que sea directo en la piel, el infrarrojo puede atravesar hoy lo diré, la ropa. Entonces, importante, porque necesitan esta síntesis de melatonina. Y fijaros, el 100% del feto y los niños tienen receptores. Los adultos tenemos un 60% de receptores de estos infrarrojos, pero en el niño y los fetos un 100%. ¿Por qué? Tenéis el mecanismo ahí arriba, veis la sección de un cerebro y veis cómo una luz incide y se ve el cerebro a través de la luz, ¿no? Se ha visto, se han hecho estudios que se ha puesto una luz que incide lo que o produce infrarrojo, y se ha visto cómo esa luz pasa el cuero cabelludo, pasa la calota del cráneo e impacta de forma directa y proporcional en el líquido cefalorraquídeo. Y el líquido cefalorraquídeo es el conductor mejor que hay para esa radiación infrarroja, y ese líquido cefalorraquídeo va a llevar toda esa infrarrojo a toda la estructura cerebral, a todos los cuerpos cavernosos, a toda la materia gris, todo lo que inunda lo va a llenar. O sea, imaginaros lo importante que es. Pero en el feto actúa de la misma manera, a través del líquido amniótico. El líquido amniótico es un difusor maravilloso para ese infrarrojo, y nuestros fetos, nuestros niños intraúteros tienen esa capacidad de adquirir esta radiación para producir su propia melatonina. De hecho, se ha visto niños que a lo mejor no tuvieron esta radiación en el embarazo y tuvieron niveles más altos de metaloproteinasa, que son marcadores de inflamación y están asociados a mayores niveles de autismo en este tipo de niños. Y esa producción de melatonina en la mitocondria actúa como una batería, es decir, no se produce radiación, se sintetiza y se actúa con esa melatonina, o sea, se produce esa radiación, se sintetiza. Si tenemos ya, lo que hace es guardar, es decir, nuestras células actúan como una batería de melatonina, van guardando melatonina por si en otras circunstancias o durante el sueño o en otras circunstancias, como posiblemente durante épocas de menos incidencia de luz solar, pues lo tienen ahí guardado, es decir, tenemos baterías dentro de nuestras células, con lo cual la importancia que tiene, por eso decía yo en un vídeo que hice hace una semana, decía,
más balcón y menos salón. No necesitamos, señores, la gente está muy asustada con el virus, sí, 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 totalmente, hay que tomar todas las medidas habidas y por haber, pero tenemos mucha capacidad en nuestras manos, teniendo una buena alimentación que nos aporte una buena cantidad de nutrientes, los que hemos visto, aportando la luz solar, no es necesario irte ni tener una casa maravillosa en el balcón a primeras horas de la mañana y a últimas horas de la tarde. Tenemos esa incidencia de luz visible y menos cantidad de ultravioleta, de luz visible y de infrarrojo. O sea, unos minutos por la mañana, primeras horas de la mañana, unos minutos antes de que se produzca el ocaso del sol. Es decir, lo tenemos en nuestras manos, fijaros lo importante. Otro mecanismo que tenemos para tratar el bicho este es el ozono. No sé si habéis oído hablar vosotros de la ozonoterapia. Se trata de tener un mecanismo que es un dispositivo de alta energía por el cual pasa un flujo continuo de oxígeno y esa alta energía lo que va a hacer es disociar ese oxígeno. Va a producir un 97% de oxígeno y un 2,5% de ozono. El ozono es un radical libre, pero lo que vamos a utilizar el ozono y como lo vamos a utilizar es porque el ozono es muy doble, porque es un radical libre que dura muy poco y es un radical libre que tiene unos efectos dentro del cuerpo muy positivos. ¿Por qué? Actuando como hormético, es decir, bajas dosis de un veneno no tienen por qué ser mortales, sino al revés, hacer efectos beneficiosos en el cuerpo. Eso es la hormesis. Y lo que hacemos con el ozono es precisamente esa capacidad hormética. El ozono interactúa, lo primero cuando llega a la sangre, interactuar con la membrana del eritrocito, que la membrana que es grasa, doble capa lipídica. A través de esa impactación con la membrana provoca los ozónidos primarios que son lipoperóxidos, son como unos radicales libres menos agresivos de ese ozono que están producidos por esta grasa de la membrana. Y esos lipoperóxidos, junto con el peróxido de hidrógeno que se produce por la eliminación ya del ozono dentro de las células, se van a actuar como segundos mensajeros y van a tener propiedades muy importantes dentro de nuestras células. Por ejemplo, como veis aquí en el hematíe, mejora, y en todas las células, mejora la glucólisis aeróbica y el metabolismo glucídico, y mejora la síntesis de 2,3-difosfoglicerato, aumentando la oxihemoglobina, es decir, mejora la capacidad de entrega de la hemoglobina de oxígeno, es decir, la hemoglobina va a tener más capacidad de entregar el oxígeno a los sitios donde tiene que entregarlo, va a mejorar la síntesis de ATP, va a mejorar las membranas del hematíe. Sabemos que en pacientes que tienen alta tasa de estrés oxidativo se produce un fenómeno que se llama hematíe en pila de monedas, están todos como pegados, porque las membranas no son elásticas, no hay una buena concentración de oxígeno, buena capacidad de difusión de oxígeno, y esto es lo que produce esa capacidad radiológica de mejorar no solo el metabolismo del oxígeno, sino de mejorar que llegue perfectamente a todos los capilares y no se produzca ese aumento de viscosidad. La respuesta inflamatoria, lo mismo, los lipoperóxidos producidos en la membrana son capaces de primer orden inhibir que el virus, la bacteria, lo que sea, estimule el toll-like receptor y estimule el factor de transcripción nuclear NF-kappa beta. Pero es que también este lipoperóxido va a estimular un factor de transcripción nuclear de tipo eritroide, que es el NRF2, es decir, en condiciones normales nuestras células tendrían que tener un equilibrio entre dos factores, más cosas, pero básicamente entre dos factores de transcripción nuclear. Uno el NF-kappa beta y otro el NRF2. El NF-kappa beta, que es proinflamatorio, debería estar más bajo, y el NRF2 más alto para que haya ese equilibrio y haya esa salud. Los lipoperóxidos del ozono inhiben ese NF-kappa beta y estimulan el NRF2, es decir, desacoplan el TIP1 en la molécula inhibidora del NFR2 y hacen que se traduzca rápidamente dentro del DNA para producir ¿qué? Antioxidantes, que es lo que queremos producir para controlar el estrés oxidativo que se produce en muchas patologías, como se produce precisamente en la infección grave por COVID. Y esa protección y ese aumento de supervivencia y también esa capacidad antineoplásica. La aplicabilidad del ozono en el coronavirus, pues
porque actúa directamente la capa lipídica. Este virus tiene capa lipídica, entonces actúa en la capa lipídica del virus, pudiendo alterar su composición. También actúa en los residuos de cistina de la cápside, alterando esa conformación y no pudiéndose unir a los receptores. Esa actividad virucida que hemos dicho a través de la hemosigenasa 1, de las proteínas de shock térmico, respuesta antioxidante, aumento de síntesis, hemos dicho, de antioxidantes, proteómica y genómica, significa que conforme vamos haciendo sesiones de ozono, a nivel genómico se va estimulando esa producción de antioxidantes. No necesitamos ya un factor como es el ozono para producir esa síntesis de antioxidantes, con lo cual estamos varios meses después de terminar el tratamiento con unos resultados buenos que seguimos manteniendo. Importante también en el ozono, que también veis que están en los protocolos de pacientes con UCI, a las primeras fases, más bien en las primeras fases, no en los UCI. ¿Por qué? Porque previenen el daño oxidativo en el pulmón, hígado, riñón y corazón, previene la fibrosis, que hemos comentado antes, síntesis de citoquinas también, y vacuna inmunogénica inactivada con automoterapia menor. ¿Por qué? Porque el ozono tiene varias vías de aplicación, una sistémica, es decir, directamente en sangre, que es la automoterapia mayor, una que se llama automoterapia menor, que cogemos 5 o 10 mililitros de sangre del paciente y lo mezclamos con el ozono a una concentración de 70 a 80 microgramos mililitros, que es una concentración bastante alta. Eso va a conseguir romper el virus y va a conseguir inactivar el ARN del virus. Y esa es la mejor vacuna que podemos tener, porque ese ARN inactivo hace que venga nuestro sistema inmune, forma anticuerpos y tenemos una vacuna sin ningún tipo de riesgo ni efectos secundarios. Fijaros qué chulo es. Y ya entramos en materia. ¿Cuál es el protocolo preventivo? Es decir, antes de poder infectarnos del virus. ¿Cuáles son los objetivos? Evidentemente tenemos que estimular el sistema inmune, es decir, tener nuestras defensas perfectamente armadas, con todas las pistolas, bombas, todo, que estén perfectamente ahí esperando a que venga alguien porque están en perfecto estado. Evidentemente, modular inflamación crónica. No podemos tener dentro de nuestro fuerte un bidón de gasolina, porque al primer disparo salimos volando. Entonces tenemos que modular inflamación crónica. Evitar adhesión del virus a la mucosa. Se puede evitar la adhesión del virus a la mucosa. ¿Cómo lo hacemos? He dicho, dieta antiinflamatoria. Dieta antiinflamatoria para bajar el nivel de inflamación crónica. Dieta antiinflamatoria, pues baja hidratos de carbono de asimilación rápida, baja en grasas saturadas, alta en granos integrales que contengan esa amplia gama de vitaminas del grupo B, de minerales, etcétera. Ejercicio físico moderado, porque el ejercicio físico moderado se ha visto que las mioquinas, que son las hormonas que produce el sistema muscular esquelético, son capaces de modular muchos procesos, entre ellos el estrés oxidativo y la inflamación. El aceite ozonizado aplicado en la mucosa nasal puede prevenir que si tenemos un contacto a través de la mucosa nasal con el virus, estos ozónidos producidos por el aceite ozonizado, estos lipoperóxidos, son capaces de inhibir y de matar al virus. Y por supuesto la ozonoterapia podríamos utilizarlo en fases precoces de autoterapia menor a autoterapia mayor, incluso autoterapia vía rectal, ozonoterapia vía rectal. La ozonoterapia vía rectal sí necesita una mayor cantidad de sesiones, pero sería también una opción. La vitamina C, pues vía oral, pues sería entre 3 a 10 gramos. Esto depende de la susceptibilidad individual, es decir, nosotros tenemos que ir midiendo qué capacidad nosotros tenemos de absorción de la vitamina C. Sabemos que es una vitamina hidrosoluble y que tiene una actividad en sangre muy cortita, unas 2 horas, con lo cual cada 2 horas tendríamos que ir suplementando hasta el nivel que nos produzca diarrea, que ese nivel ya es el nivel en el que no admitimos más vitamina C. Pero otra opción que tiene mayor disponibilidad sería la vitamina C liposomada, que ya al tener liposomas, tener una estructura lipídica alrededor, hace que sea liposoluble y más capacidad para entrar a las células para producir el efecto que tiene que producir. El omega 3, por supuesto, el zinc 25 a 50, magnesio quelado 300 a 600 miligramos al día, vitamina D con K2. ¿Por qué vitamina D3 con K2? Porque sabemos que la vitamina D3, entre otras cosas, como ya hemos dicho, lo que va a hacer es favorecer la absorción del calcio para los huesos, es de lo más conocido que tiene la vitamina D. Tómate vitamina D para si no quieres evitar la osteoporosis. Pero claro, la vitamina D absorbe calcio, pero no sabe dónde tiene que ir ese calcio.
Y lo que hace la vitamina K2 es decirle, tú tienes que irte a la matriz glicoproteica, pero del hueso. No te vayas a la matriz glicoproteica, por ejemplo, del endotelio, porque hay mucha gente que toma muchísimo calcio, no se produce una adecuada distribución y lo que estamos produciendo una rigidez del endotelio, una arteriosclerosis. Con lo cual es fundamental adjuntarla con vitamina K. Selenio y melatonina. Importante. La prescripción siempre debe ser valorada por un médico según patologías previas y posible interacción con fármacos u otros condicionantes. Evidentemente, no se trata solo de vitaminas. Vuelvo, repito, como dije al inicio de la ponencia, estamos en medicina ortomolecular, utilizamos estos nutrientes en dosis farmacológicas, con lo cual no está exento de posibles interacciones con otros medicamentos, incluso con alteraciones genéticas del paciente o otro tipo de condiciones. Fase 1. Volvemos a estimular el sistema inmune, modular inflamación generada por el virus y evitar la adhesión del virus al alveolo, es decir, evitar que el virus baje al alveolo. Estamos en la primera fase en la que hay esa alteración de fiebre, malestar y tal. Siempre hay que tratar, como siempre os digo, antes del 7º, 8º día, siempre hay que tratar para impedir precisamente que pueda desarrollar esta enfermedad grave. Si nosotros tenemos una buena higiene de vida y tenemos este tratamiento y esta prevención, posiblemente si cogemos el virus no vamos a desarrollar esta fase grave. En esta fase utilizamos, según veis aquí, este es el protocolo de la Revista Española de Anestesiología y Reanimación, vitamina C intravenosa entre 0,2 a 0,5 gramos por kilo y día, o se puede dividir en cada 8 horas o cada 12 horas, y adjuntar tiamina 100 o 200 miligramos al día. Como veis aquí abajo también, hay bastantes estudios científicos que el meter vitamina C con tiamina, incluso con pequeñas dosis de glucocorticoides, mejora la supervivencia tanto en septicemia como en pacientes con shock séptico. Entonces, en esta pauta, ellos también, esta revista mete esta tiamina. El zinc-gluconato, la vitamina D también 10.000 unidades, un nivel plasmático entre 80 a 90 nanogramos, magnesio quelado intravenoso, omega 3 también puede ser intravenoso o vía oral, ozonoterapia intravenosa en forma de solución salina, en forma de automoterapia mayor o en forma de automoterapia menor. Utilizan unas dosis de 50 microgramos mililitros y día hasta la mejoría o cada 6 horas si es que el paciente está más grave. Y tras el ozono, claro, como estamos produciendo un mayor aumento de estrés oxidativo por el ozono y los lipoperóxidos, más el propio estrés oxidativo que tiene el paciente, siempre detrás del ozono a hacer un suero que contenga antioxidantes como la N-acetilcisteína y la vitamina C. Y en esta fase empiezan también con el tratamiento con hidroxicloroquina de 100 a 200 miligramos al día, 14 días, y por supuesto seguimiento de reacciones adversas y acitromicina también una al día durante 5 días. Lo mismo siempre, supervisión médica siempre. ¿Y cuál es el protocolo que nosotros hemos hecho desde SESMO? Y el doctor Cubría, porque una de las alumnas de nuestro máster de medicina ortomolecular es anestesista en el Hospital de Valdepeñas y nos llamó muy preocupada diciendo, por favor, ¿qué podemos hacer? Tengo los pacientes en UCI, se me están muriendo y necesitamos hacer algo, por favor, ayudadme. Confeccionamos un protocolo que, como podéis ver aquí, contiene todo eso y ahora explicaré alguna cosa en concreto. Y fijaros, tenemos mucha relación con ella, hacemos algunos directos en Instagram a través de la página de Instagram de SESMO y bueno, y gratamente nos sorprende, no nos sorprende, lo sabíamos, pero gratamente las noticias que nos llegan es que ha disminuido la mortalidad de tal manera que desde que ha empezado con el protocolo no se le ha muerto nadie, con lo cual yo creo que esto es un dato a muy tener en cuenta y que con estos datos en un futuro próximo desde luego publicaremos. Veis que vitamina C, la vitamina D utiliza una dosis muy alta porque utiliza una dosis de impregnación y luego baja la dosis a 20.000, intramuscular, oligoelementos, magnesio, todo lo que ya hemos visto. Metemos DMSO al 99% también intravenoso porque el DMSO se ha visto que es uno de los mejores productos que arrastran el anión hidroxilo, ese radical libre tan
tan malo en el sentido de que produce tantísimo daño y hay muy poca capacidad de poder eliminarlo de forma eficaz. Entonces estamos utilizando el DMSO. ¿Por qué? Porque son pacientes que ya tienen esa alteración, ese hierro en sangre, en el que la hemoglobina se ha roto y tiene ese hierro en sangre, ha disminuido la oxigenación, ha aumentado los microtrombos, es decir, necesitamos quitar de forma rápida este anión hidroxilo y lo hace muy bien el DMSO. Estos pacientes tienen una caquexia importante y tienen una debilidad importante porque tienen esa mitocondriopatía, no producen ATP, con lo cual le vamos a poner una molécula de energía que es la D-ribosa, es una molécula que se parece a la glucosa, pero no aumenta los niveles de insulina y no utiliza las vías glucolíticas para producir el ATP, utiliza otras vías alternativas. Entonces utilizamos la D-ribosa, la N-acetilcisteína y el glutatión, ya lo hemos explicado, la melatonina intravenosa, el aminoven. Son pacientes caquéticos porque tienen un alto nivel de TNF-alfa, y el TNF-alfa, sabéis que en pacientes con cáncer que tienen también el TNF-alfa aumentado se les produce una caquexia y una degradez. Entonces, en estos pacientes con TNF-alfa ponemos aminoven, una mezcla de aminoácidos precisamente para tener un nivel de proteína adecuado en el cuerpo. Utilizamos colchicina. La colchicina, fijaros, un medicamento que se utiliza para la gota, pues es un medicamento antiinflamatorio maravilloso, pero sobre todo, ¿por qué? Porque inhibe la migración de los leucocitos, inhibe que vayan más macrófagos a la zona de inflamación, entonces inhibe esa perpetuación. La cúrcuma es un producto natural que también tiene un efecto antiinflamatorio maravilloso y, por supuesto, heparina de bajo peso molecular y una cobertura antibiótica y antifúngica según la condición del paciente. Este es el protocolo que hemos hecho desde SEMMO. Y luego también el protocolo de la Sociedad de Anestesia y Reanimación, como hemos dicho antes, de vitamina C, entre 0,2 y 0,5, tiamina 400 miligramos en vez de 200, cuando estamos hablando de pacientes ya más graves, sulfato de zinc 220 miligramos cada 24 horas, que equivalen a 50 miligramos de este zinc elemental, magnesio, vitamina D, melatonina vía oral, 6 miligramos al día, ozonoterapia intravenosa de 50 a 70 microgramos por mililitro al día, y tras el tratamiento en estos pacientes más graves que necesitan más cantidad de ozono por mililitro, pues meter N-acetilcisteína y vitamina C también de manera intravenosa. Y este protocolo creo recordar que se está haciendo en el hospital de Ibiza con también muy buenos resultados en cuanto a tasas de mortalidad, que ha disminuido de una manera bárbara, y creo que también van a hacer su correspondiente publicación. Muchísimas gracias a todos por haber estado pendientes de mi explicación. Espero que os haya servido de algo. Cualquier duda que tenéis, ánimo, porque vamos a salir de esta y vamos a salir más reforzados, porque vamos a salir reinventados. Y muchas veces el ser humano necesita esa manera, ese empuje, esa torta, como yo digo, esa injuria que necesita pues, precisamente para producir su antioxidante, es decir, para cambiar, para reinventarse, para ser diferente. Con lo cual, muchísimas gracias, ánimo a todos, nos queda muy poco y aquí me tenéis. Gracias. Muchísimas gracias, Maika, gracias por tu intervención. La verdad es que nos has hecho recapacitar a todos un poco en muchas cosas. Yo por lo pronto me pienso poner al sol en cuanto pueda, porque en Madrid no está fácil. El resto iremos poco a poco en la prevención. Si no sé si has estado viendo las preguntas, pero si quieres empecemos desde la primera, que creo que era el doctor Monclús, aunque luego ha sido más o menos perfilando todo. Preguntaba el doctor Monclús, el doctor Enrique Monclús desde Zaragoza. Sí. Primero, si recomendabas tomar vitamina C, cítricos y otros alimentos ricos en ella, de forma diaria como efecto preventivo modulador de la enfermedad. Por supuesto. La nutrición es básica. O sea, yo fundamentalmente a lo mejor lo que hago es mandar tratamiento de suplementación en pacientes más débiles o con más riesgo o pacientes que sé que no van a tener una nutrición adecuada, siempre utilizando productos ecológicos, porque sabemos que muchos de los productos que se utilizan para matar hongos, fungicidas y toda esta historia, lo que son quelantes naturales de los propios
propios nutrientes de las verduras y de la fruta. Entonces, son frutas o son verduras que tienen un contenido muy bajo en nutrientes porque están quelados por estos productos. Porque, por supuesto, la alimentación es básica, ya lo he dicho, la alimentación es básica, solo que yo a lo mejor en pacientes que puedan tener una enfermedad de base o puedan tener un sistema inmune más débil o niños, pues sí, suplementaría mejor o viendo que son gente que no van a hacer una nutrición adecuada, pero sí. Perfecto, gracias, Maika. Sin seguir el orden, pero porque la ha preguntado también el doctor Monclús, preguntaba que los tratamientos que indicas o que recomendáis desde la SEMMO, entiende o preguntas que si son coadyuvantes de los tratamientos un poco más tradicionales, como hablamos de la hidrocloroquina y otros. Correcto. Sí, son los protocolos que yo he adjuntado ahí, tanto de la Sociedad de Anestesia como de nuestro protocolo, el de SEMMO, son protocolos que se asocian a los protocolos que tienen ya en UCI, es decir, son protocolos que se asocian a sus tratamientos pautados que tienen en cualquier UCI para este tipo de pacientes, es decir, no son excluyentes, son totalmente complementarios. Perfecto. Ha habido un par de asistentes que nos han preguntado también la dosis de melatonina. De hecho, están comentando ahora mismo que la dosis de melatonina es baja, que es de 1 a 3 miligramos al día, ¿no? Sí, bueno, la dosis de melatonina en todos los estudios que yo he revisado se ha visto que no es necesario, para este caso en concreto, no es necesario superar más de 6 miligramos porque tenemos la respuesta que queremos. Sin embargo, el profesor Darío Acuña, que trabaja aquí precisamente en el Centro de Investigación en Granada, que trabaja sobre la melatonina y tiene muchos estudios publicados, él utiliza dosis mucho más altas de melatonina intravenosa para tratar pacientes con septicemia o para tratar pacientes con cáncer. Llega a utilizar hasta 12 y 15 gramos intravenosos. Si habéis visto el protocolo que he puesto yo al final de SEMMO, ahí pone dosis endovenosas de 500 miligramos cada 8 horas. Una dosis también alta porque son pacientes críticos. Utilizamos 6 miligramos en pacientes que no están tan graves y pacientes que no han pasado todavía a esa fase de gravedad y se pueden tomar también vía oral. Pero todos los artículos que yo he revisado sobre COVID, sobre infección del COVID, se ha visto que con una dosis de 6 miligramos al día es suficiente tanto prevención como tratamiento. Vuelvo y repito, las etapas primarias, etapas graves, se necesitan dosis más grandes y además vía intravenosa. Correcto. Puntualizan que, por ejemplo, en anti-aging, y recomendados específicamente, me ponen por el doctor Acuña, está recomendando dosis en anti-aging de 20 miligramos al día. No sé si la diferencia es porque tú estás hablando del COVID y en el caso de la doctora Ogel, en este caso, quien nos lo puntualiza, en nombre del doctor Acuña, que es quien les dio la indicación, dice que la dosis que él recomendaba como anti-aging era 20 miligramos al día. Sí, correcto, eso lo he escuchado también de Darío, pero lo ideal, aquí no estamos hablando de protocolos, de a todo el mundo darle la misma dosis, sino de hacer un protocolo individualizado, es decir, medir los niveles de melatonina en saliva de ese paciente y a raíz de esos niveles poderle pautar la dosis necesaria que necesite este paciente. Para evitar envejecimiento, sobre todo para evitar esa inflamación que he dicho, que se produce ese envejecimiento acelerado, que hace que se alteren las mitocondrias y no puedan producir, que es una de las causas más importantes de ese envejecimiento acelerado, sí se puede utilizar esa dosis perfectamente que ha dicho el doctor Acuña. Sí. Perfecto. La doctora Montilla, profesor Montilla, nos puntualizaba también que en su caso dice que el ozono es fantástico para eliminar cualquier bicho, que en la clínica Nuestra Señora del Rosario, en Ibiza, lo están usando para el COVID-19 con muy buenos resultados. Correcto, de hecho, si habéis visto la ponencia, yo lo he puesto en la penúltima diapositiva, es decir, esta. Este es el protocolo que se está utilizando en Ibiza, es decir, se está utilizando ozonoterapia intravenosa, aparte también de vitamina C, y lo están teniendo unos resultados maravillosos, con lo cual yo hace 15 años que trabajo con ozono en mi consulta, tengo muchos pacientes en tratamiento con ozono y bueno, yo los resultados que los tengo con el ozono son maravillosos, aparte de lo que ella dice, que efectivamente es así, que es el mejor tratamiento antivirucida, fungicida y bactericida, sino por todo el efecto a nivel metabólico
metabólica que podemos obtener. Perfecto. Me pedían ya en algún sitio, ha sido la doctora Redondo también, y me lo pidió de antemano el doctor García Monforte, si pudieras hacer un pequeño resumen en PDF de las recomendaciones. Perfectamente, en cuanto tenga un momento lo hago, no hay ningún tipo de problema. Fantástico. Aún así, para todos los que me escucháis, os digo, hemos grabado todo el webinar. En cuanto pase la tarde lo voy a recopilar en vídeo y haremos llegar por el link de vídeo a todo el mundo para que podáis volver a escucharlo y ver con más calma aquellas partes de la presentación que os interesen. Perfecto. Siguen llegando preguntas. Por aquí veo a Lourdes Martín. Lourdes nos pregunta, se me va la pregunta, un segundo, que en pacientes con enfermedades autoinmunes se ha visto alguna relación en pro o en contra en la evolución de la enfermedad del COVID-19. No, yo no he encontrado ningún artículo científico que se demuestre que enfermedades autoinmunes sean predisposiciones para un peor pronóstico. Lo que sí se ha visto, que por eso hay siempre tanta polémica con los antiinflamatorios sí y antiinflamatorios no. Lo que sí he visto que en pacientes que toman antiinflamatorios de forma previa a una infección por coronavirus, sí es verdad que pueden desarrollar una inflamación más grave, porque lo que están haciendo es lo mismo que los pacientes que toman corticoides de forma continua, porque están inhibiendo una parte de la cascada inflamatoria. Entonces, lo que van a hacer es inhibir al sistema, el sistema inmune va a estar más bajo y el sistema inmune no va a tener esa capacidad de actuar frente al virus, en este caso, con esa tormenta de citoquinas producida por esa inmunidad innata y adaptativa, porque está cortado por tanto antiinflamatorios, no esteroideos, como por corticoides si se utilizan de forma crónica previo a la posible infección. Pero la enfermedad autoinmunitaria de por sí no es un factor de mayor comorbilidad en sí. Vale, perfecto. No sé si tenemos alguna otra pregunta más. Hay muchos agradecimientos de mucha gente. No sé si tienes acceso al chat tú, pero en el chat que tenéis acceso todos, creo yo, en un lado de la pantalla. Tienes mucha gente agradeciéndote. Por aquí, el doctor Cristian Salas pregunta también por el uso de paracetamol o acetaminofeno. Pues mira, es mejor utilizar el paracetamol porque el paracetamol no actúa de forma tan directa sobre la ciclooxigenasa. Lo que habría que evitar la utilización de inhibidores de la ciclooxigenasa. Vale, perfecto. Por lo demás, van dando agradecimientos todo el mundo. Muchas gracias, lo vas viendo. Enhorabuena, ha sido muy exhaustiva, muy interesante. Muchas gracias. Nada que no opinemos todos los demás, pero veo que te lo van reconociendo. Si no hay ninguna pregunta más, encantados de que me preguntas si la ponencia puede estar desde el principio. Sí, por supuesto, la tendréis desde el principio. Por un error mío, no hemos grabado los primeros 30 segundos, pero el resto de la presentación entera está grabada. Mil gracias, Maika, por tu dedicación, por el exhaustivo estudio que has hecho de todo esto y por la lectura de todos los artículos. Yo la verdad es que he estado varios días, los que me conocéis un poco más sabéis que soy farmacéutico, encima especializado en bioquímica, aunque me dedico hace tiempo a la parte comercial, sigo teniendo esa parte científica y me he dedicado a leer muchísimo artículo. Es curioso que se publica menos de lo que yo pensaba, por lo menos en revistas indexadas, como bien sabes tú, y es un gusto que alguien como tú, con ese conocimiento, lo haya leído, lo haya plasmado y nos lo haya contado. Me quedo con muchas cosas, pero de las pocas que puedo hacer ahora mismo, podemos hacer, me quedo con cuidarme, con hacer ejercicio, con alimentarme mejor, cosa que ya estaba haciendo, y el día que el sol me lo permita, con tomar el sol. Aunque cuidado con el sol, porque como podéis ver en pantalla que estoy compartiéndola, quien solo tenga una pequeña ventana puede que tenga un gran problema. Ay, Dios mío de mi vida. Hay gente para todo. Hay gente para todo. Evidentemente. No te oigo. Perdón, ahora.
Que muchísimas gracias de nuevo, Maika. Decía que cualquier pregunta que después de esto quieran hacer a Maika, mira, sigue llegando preguntas. El jengibre, por ejemplo, me pregunta la doctora Caterina Bedoya, que si puedes decir algo de jengibre. Todos los nutrientes que podamos utilizar que tienen ese efecto antiinflamatorio, antiinfeccioso, fantástico. El jengibre, la cúrcuma, todo, o sea, los betaglucanos, todo lo que podamos utilizar, por supuesto. Lo que pasa es que yo he hablado de las sustancias que tienen mayor evidencia científica, es decir, que tienen una evidencia científica. Entonces me he puesto a hablar solo de esas, pero hay un montón que sabemos que funcionan, evidentemente, aunque no haya la suficiente artículos científicos, pero me he centrado más en los que tienen evidencia científica contrastada. Lógico. Hay otra pregunta por aquí, comentario, en el cual me veo muy afín y lo pensaba hablando de como antioxidante del vino, del resveratrol y el vino. Yo encantado de que lo recomendaras porque ya lo estoy tomando. Pero fíjate una cosa, yo no lo recomendaría. No, escúchame. ¿Me vas a hacer dejar de tomarlo? No me refiero por el vino en sí, sino me refiero por el resveratrol como suplemento. Ya. Yo no lo indicaría porque se ha visto que el resveratrol tiene un cierto efecto IECA2. Y entonces, en este preciso momento, es decir, que estimula la producción de receptores IECA2, es decir, el resveratrol puede controlar la hipertensión. Entonces, en este momento yo no indicaría precisamente resveratrol. Como suplemento no, te entiendo. Como suplemento no. Perfecto. Pues poco más, parece que ya no entran más preguntas. Bueno, sí, por aquí llega otra, de nuevo, que si es mejor tomar omega 3 o omega 3, 6, 9. Si has escuchado la parte esa de la ponencia, resulta que en nuestra alimentación hoy día tenemos muchísima cantidad de omega 6 y entonces tenemos más saturadas nuestras membranas de omega 6 que de omega 3 y tener una membrana saturada de omega 6 supone tener mucho ácido araquidónico y el ácido araquidónico supone la respuesta que ya os he explicado de leucotrienos, interleuquinas, prostaglandinas, es decir, respuesta proinflamatoria, con lo cual es mejor omega 3 solo. El omega 6 ya lo tenemos en los nutrientes habituales que tenemos. Perfecto. Muchísimas gracias, Maika, de nuevo. Creo que es momento de cortar. Por lo menos yo en 15 minutos tengo que aplaudir, como todos los días. Perfecto. Cualquier pregunta, encantado de pasar el contacto de Maika a quien quiera o hacerla a través nuestra. Una vez más, de verdad, gracias y nos vemos en breve y nos damos un abrazo, que es lo que todos necesitamos. Como Dios manda. Sí, señor. Como Dios manda. Gracias, pues de nuevo. Hasta luego a todos. Gracias. Chao.